1 Corintios capítulo 10. Continuamos con nuestra serie dominical acerca del libro, la primera carta oficialmente de Pablo, el apóstol, a la iglesia de los Corintios, o la iglesia bíblica, la congregación de hermanos en la ciudad de Corinto. Estamos hablando aproximadamente, mi hermanos, una carta que fue escrita a mediados, atentos acá, ¿verdad? Hagamos silencio. Si usted hace ruido, distrae al que está a su lado y perturba la enseñanza y es de tropiezo. Y hay de aquel que es de tropiezo. Ahora, les decía que esta carta fue escrita aproximadamente a mediados del primer siglo por el apóstol Pablo a una joven iglesia con mucho potencial, con muchas habilidades, con muchas destrezas. Una iglesia que, además de esto, ¿verdad?, una congregación de hermanos que estaba posicionada geográficamente en una región privilegiada, una localidad, una locación bien estratégica. Lo hemos hablado anteriormente, que la ciudad de Corinto se encontraba en un espacio llamado istmo, es decir, un accidente geográfico que le permitía tener acceso a dos costas, una al oeste y una al este. Por tanto, era un paso obligatorio del comercio. De hecho, mi querido hermano, en tiempos antiquísimos, no solamente las rutas comerciales eran importantes, y toda ruta ocasionaba y generaba de que se estableciesen ciudades o centros importantes, no solo del comercio, sino también para vivir, para desarrollarse, ¿verdad?, las generaciones, las poblaciones. Pero hay algo interesante también. ¿Cuántos han escuchado de la ruta de la seda? ¿Sí han escuchado de la ruta de la seda? La seda es originaria de China, de la antigua China, y empezaron a comercializar la seda pasando por las regiones de Mongolia, las estepas de Mongolia, cruzando Mesopotamia, Persia, pero encontraron una traba, una dificultad. Querían llevar la seda hasta Europa. ¿Y cuál era la traba? ¿Cuál era la dificultad? Pues venía el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Egeo, distintos espacios, ¿verdad?, de agua. Y bueno, ahí estaban algunas ciudades posicionadas estratégicamente, y una de esas ciudades que hacía la ruta, que hacía la conexión de la ruta de la seda, era la ciudad de Corinto. Y eso movilizaba, hermano, mucho dinero, muchos ingresos. En Corinto había una aduana portuaria, ¿sí? En Corinto había por lo menos dos puertos, le decía, uno en el este y uno en el oeste, y permitía que todo aquel que quería hacer comercio no tendría entonces que descender y bordear toda la península griega, sino que ahí solamente cruzaba como un puente en la ciudad de Corinto, así como hoy lo es el canal de Panamá, así como hoy lo es el canal de Suez allá en Egipto, que conecta el mar Mediterráneo con el Golfo Pérsico. De la misma manera, la ciudad de Corinto estaba posicionada en un lugar muy estratégico, y allí se levantó una iglesia. Les decía que esta es la primera carta oficial, porque en esta misma carta hay referencias y evidencias de una carta anterior escrita por Pablo a esta misma iglesia. Algunos creen que es una carta que no dista de mucho de tiempo de una de la otra, aproximadamente unos 6 a 9 meses de diferencia. Entonces, pastor, realmente no estamos ante la primera, dirá usted, estamos ante la segunda. Y lo que conocemos como segunda debería ser la ¿qué? ¿Y por qué la primera no la tenemos en el canon del Nuevo Testamento? Porque Dios, hermanos, recordemos, también es soberano, y Dios en su soberanía guió a hombres que pudieron examinar, hombres con temor hacia Él, hombres consagrados, iglesias y cristianos del pasado que con discernimiento espiritual
pudieron mirar y pudieron ver que era esta y la segunda que tenemos las que son inspiradas y que cumplían con los requerimientos de un texto o una carta o un libro inspirado por el Señor. No estoy diciendo que aquella primera carta que Pablo escribió estuviese mal, pero no calificó para entrar en lo que es el canon del Nuevo Testamento. Entiéndase por canon del Nuevo Testamento todos aquellos textos escritos, autorizados y aprobados por el Señor y por la iglesia primitiva. Y había muchas consideraciones que se tomaban para considerar si un libro era canónico o no canónico, ¿sí? Pero ese tema lo podemos desarrollar más a fondo y lo podemos abordar más profundamente otro día, y atentos, ¿verdad?, a las próximas conferencias que vamos a estar teniendo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, hermano, venimos saliendo de un texto, un pasaje que, por cierto, creo que nos regaló o pudimos tomar de él, creo que no sé si 3 o 4 sermones, que fue el capítulo 9, y pudieron haber sido mucho más. Pero venimos hablando, hermano, de cómo Pablo exhorta, anima a la iglesia a vivir una vida consagrada, una vida disciplinada, para poder correr bien la carrera cristiana. Recordemos, hermano, que la vida cristiana es una especie, y así lo compara el apóstol Pablo, lo ilustra, es una especie de carrera. Y no una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia maratónica. Esa carrera de larga distancia, donde tenemos que aprender a no solamente administrar los recursos, la respiración, los intervalos en los cuales debemos respirar más profundamente, o respirar en fracciones cortas, ¿verdad? Administrar el tiempo, también los fluidos, el agua, lo que estuviésemos bebiendo para hidratarnos, pero también conocer la ruta de carrera. Hay maratones que son en ciudades que son zonas planas, pero hay maratones que incluyen baches, subidas, montañas, altibajos, y el corredor debe tener conocimiento pleno de lo que se está enfrentando para poder administrar bien los recursos. Y la meta o el propósito, el objetivo es terminar la carrera, pero no terminar de último, hermano. No, pastor, pero lo que cuenta es competir. ¿Se ha escuchado esa expresión? Competir es lo que cuenta, participar es lo que cuenta. Pero curiosamente, Pablo nos insta en los últimos versículos del capítulo 9 de 1 Corintios de que hay un premio que debemos alcanzar, que hay una motivación que debemos lograr, porque ese premio representa, mi querido hermano, tu amor, tu fidelidad, mi fidelidad hacia aquel que decimos conocer. Realmente ese reconocimiento que habremos de recibir un día no es para nuestra propia jactancia, no es para elevarnos a nosotros en un pedestal por encima de los demás y decir, mira cuán buen cristiano fui yo, mejor que Jesús, mejor que Tobar, mejor que Johnny, mejor que Roger. No, mi hermano. La meta y la idea en la mente de Dios es que al recibir el galardón, ese galardón representa nuestra alabanza al Señor, representa nuestro servicio al Señor, representa nuestra fidelidad al Señor, de cuán fieles le fuimos a Él. Algunos de nosotros no tendrán nada que recibir ese día. Y ese será un día muy triste y lamentable. Por eso Pablo nos advierte, mira, esfuérzate, disciplínate, corrígete, sométete también a las normas y a las reglas para que puedas no solamente terminar la carrera, sino también para evitar el ser descalificado. Así como un corredor por incumplir con las normativas o los reglamentos puede ser descalificado. Ahí ahorita, hermano, no sé si usted es seguidor de eso o no, ¿verdad? Pero ahorita en Estados Unidos, en lo que es las grandes ligas, la Major League Baseball, están haciendo, como de costumbre cada año, las votaciones para elegir los nuevos miembros al Salón de la Fama, ¿sí? Y consideran algunos aspectos, ¿verdad?, de cómo fue su carrera, cómo fue su desempeño, la estadística, su capacidad de envasarse, su capacidad de impulsar carreras, de producir para el equipo, de cuánto
tuvieron significancia en que su equipo alcanzase más victorias o más derrotas. También consideran los premios personales. Si son los pitchers, a ver su efectividad, su cantidad de ponche en relación a la cantidad de innings lanzados. Si ganaron un Cy Young, que es el premio mejor pitcher del año, o si ganaron un MVP, el mejor jugador del año. Los bateadores ven su averaje, su capacidad de envasarse, sus probabilidades para conectar con jonrones. Ahora, algunos tienen buenos números y algunos por años están esperando ser elegidos a lo que ellos llaman, fíjese, terrenalmente hablando, y de hecho es un nombre, es una expresión hiperbólica, ¿sí? y ficticia. Ellos le llaman el quedar grabados en la inmortalidad de Cooperstown, que es la ciudad donde está el Salón de la Fama. Es un museo. Ahí colocan un grabado, un cuadro de bronce, un grabado con la persona y con el jugador y sus estadísticas generales. Y el que esté allí, ellos dicen en su lenguaje, ha quedado grabado para la inmortalidad. ¿Qué inmortalidad y qué 8 cuartos? Un día todos los elementos ardiendo, dice el Señor en su palabra, ¿serán qué, hermano? Desechos. Pero para estos hombres eso es el máximo galardón. Y dedican toda una vida, toda una carrera, sacrifican hasta la familia en muchos casos, por simplemente llegar a ser elegido al Salón de la Fama. No más nosotros deberíamos esforzarnos por alcanzar este galardón que Dios nos ofrece. ¿Amén o no? Amén. Ahora, ahí están muchos esperando ser elegidos. Y ¿saben? Algunos tienen buenos números. Algunos tienen números de Salón de la Fama. Y ¿saben? Algunos han sido vetados. Excelentes jugadores que en el campo fueron hitos, leyendas. Y todavía al pasar de los años no entran. ¿Sabe por qué? Porque también consideran su vida privada, su vida fuera del terreno, su vida, su testimonio fuera de la cancha. Parece que esta gente tiene todavía algo de moralidad. Y allí, ¿verdad? Hay uno que no entra, que en lo personal creo es el mejor bateador de la historia. Literalmente rompió la liga, como dicen, ¿verdad? Y no entra. ¿Sabe por qué? Porque en más de una ocasión dio positivo para esteroides, para sustancias prohibidas, para mejorar su rendimiento. Es decir, hizo trampa. Y obviamente, además de ser un buen... A veces uno se pregunta, ¿por qué un buen jugador, que ya lo es, tendría que hacer trampa? ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Vanagloria, ego, soberbia, querer destacar, ser el mejor de toda la historia, y ha perdido la oportunidad de estar en ese lugar. Y así como él, muchos otros hermanos han sido vetados, algunos porque han tenido una conducta, escúcheme, inmoral con su familia. Algunos buenos jugadores en el terreno fueron malos esposos, fueron malos padres. Algunos fueron detenidos a alta velocidad, transgrediendo las leyes terrenales, habiendo consumido alcohol o algún otro tipo de sustancia para divertirse un momento. Algunos fueron vistos, grabados y comprometidos, no con sus esposas, sino con una o tantas más mujeres. Y aunque puedan tener números espectaculares de Hall de la Fama, Salón de la Fama, no les permiten entrar, porque su vida moral no era la que se esperase de un jugador de su calibre y de su talla, de una figura pública. Ahora le quiero decir algo, mi hermano. Si el mundo juzga a sus héroes de esa manera, ¿cuánto más nosotros deberíamos, hermano, mantenernos en la línea? ¿Sí está conmigo, hermano? Si esos son los estándares del mundo, hermano, ¿cuán altos deberían ser los estándares del creyente? ¿Amén o no, hermano? Amén. ¿Sí estás despierto esta mañana? Y eso es lo que enseña Pablo. Y no estoy diciendo, pastor, pero Pablo habló de los atletas, sí, y yo estoy haciendo una actualización del ejemplo. ¿Sí? Y de la misma manera, hermano, como esta gente se esfuerza por algo terrenal, usted y yo tenemos más motivos y más razones para ser fieles al Señor, porque el Señor paga mejor. Amén. Y mire, también, ¿sabe usted que el Señor tiene un Salón de la Fama? Pero no es para que usted y yo nos sintamos famosos, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, reconoce, premia a aquel que le honra. Dios honra a los que le honran.
¿Sabía eso? Y con esa premisa, con esa exigencia, con ese llamado de atención del Señor a través de Pablo a la iglesia de Corinto a vivir una vida disciplinada, una vida en dominio propio, en sujeción a los principios de Dios, ahora abre el capítulo 10 de la siguiente manera, muy interesante. Dice los primeros versículos, vamos a leerlo, los primeros 5 versículos y tenemos un tiempo de oración, porque no quiero, hermanos, leemos en 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, en esta serie de estudios, hermanos, vamos prácticamente verso a verso, y aunque no todas las palabras las vamos a descifrar, y no porque no podamos o queramos, sino porque a veces el tiempo no lo permite, y vamos a ser muy puntuales, y vamos a hacer, o aprovechar, ¿verdad?, aquellas verdades que resaltan más en el texto. Vamos a ir prácticamente verso a verso. Y le estoy dando el tiempo para que lo consiga. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y a todos todos comieron el mismo alimento espiritual y todos, dice el versículo 4, bebieron la misma bebida, note, espiritual. Y siempre reitera y deja claro que todos, ya lo he mencionado 3 veces, porque bebían de la roca espiritual, y otra vez aparece la palabra espiritual, que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, es decir, de esos todos, hubo un grupo del cual no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué cosa, hermano? Postrados en el desierto. Una palabra muy interesante que sí vamos a mirar dentro de unos minutos. Vamos a tener un tiempo de oración. Buen Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Es clara, precisa, contundente, infalible, inerrante, segura y confiable. Gracias porque a pesar de estar en estos tiempos, los finales de los siglos, como lo enseña tu palabra sigue vigente, tu palabra no caduca. Caducan libros, enciclopedias enteras, se desactualizan, se desfasan en los tiempos, pero tu palabra sigue actual, sigue vigente, sigue siendo real, sigue siendo aún también práctica para cada asunto de nuestra vida diaria. Señor, permite que nuestro corazón, nuestros oídos espirituales y nuestro corazón y mente puedan estar atentos, nuestros sentidos atentos a tus verdades que transforman, que cambian vidas, porque tu deseo, enseña tu palabra, para con nosotros es para bien. Tú deseas transformarnos, tú deseas que cambiemos, tú deseas bendecirnos, pero tu bendición está condicionada a nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Muévenos con tu Santo Espíritu a obedecerte, redargúyenos, constríñenos, empújanos, muévenos a hacer lo correcto, pero que también hagamos uso, y cada hermano acá pueda hacer uso, y cada persona también que nos visita pueda hacer uso de esa responsabilidad, de esa libertad y responsabilidad humana que tú nos has dado a cada uno, y hacer un buen uso de ella, un uso responsable para no solo oír tu verdad, sino también para obedecer tu verdad. Transforma nuestras vidas, redargúyanos, confróntanos, anímanos, rétanos, avívanos en estos tiempos, y que más que informados seamos transformados una vez más por tu palabra para seguir en pie en el día malo, para seguir adelante los días que restan hasta tu venida. En nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, se titula, si el viento me lo permite, ¿verdad? El mensaje de esta mañana se titula, lo tengo aquí, no quiero equivocarme en el título, ¿verdad? Lo que destruye a una nación también te destruirá a ti. Así se titula. Lo que destruye a una nación también te destruirá a ti. Pastor, una nación puede ser destruida. La antigua Roma
nunca fue conquistada, ¿sabías? Roma nunca fue conquistada, pero Roma pereció. Roma se vino abajo. Esa Roma política, militar, ¿sí? Se vino abajo. Pastor, ahí está el Vaticano. La Roma política, esa dinastía de emperadores. ¿Y sabe cómo se fracturó la antigua Roma? Esa hegemonía imperial desde adentro. Desde adentro. Malas decisiones, desaciertos, inmoralidad, corrupción. Así Roma cayó. Y así toda nación cae, pero también así toda persona e individuo cae. Aquí el apóstol Pablo nos presenta unas verdades espirituales y de la manera muy interesante, como acostumbra el Señor y acostumbran los escritores bíblicos, haciendo uso de ilustraciones, hermanos, ¿sí? Aquí tenemos de hecho una ilustración, una lección ilustrada del pueblo de Israel y cómo hay similitudes, referencias, así como ocurrió con Israel, ocurre con la iglesia en el presente. De hecho, en estos versículos que acabamos de leer, podemos encontrar algunas verdades teológicas que no están de más de mencionarla. No es la idea profundizar en ellas porque nos desviaríamos del tema central de esta mañana, pero es interesante cómo en este cuadro el apóstol Pablo tipifica a la iglesia haciendo uso de las figuras vetero o antiguo testamentarias. Si usted presta atención y tenemos una lectura atenta, una comprensión lectora, dice el versículo 1 que el deseo de Pablo es que la iglesia en Corinto, los creyentes, no ignoren las siguientes verdades. Y quiero acotar, hermano, no es que ellos no supiesen de las historias del Antiguo Testamento. No es que no tuviesen conocimiento de lo que pasó antes. Realmente lo que Pablo quiere resaltar es de qué manera y de qué forma se relaciona lo que vivió Israel con lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. El apóstol Pablo cita específicamente el peregrinaje, la trayectoria, la etapa y el periodo en el cual Israel es sacado de Egipto y atraviesa el desierto. Esos primeros sucesos y eventos que ellos vivieron son significativos para el cristiano y para la iglesia de hoy en el presente. Dice el versículo 1 al final, dice: no quiero que ignores que nuestros padres, haciendo mención literalmente, hermano, y en ambos aspectos, literal y figuradamente, haciendo mención a la nación de Israel. Pastor, pero muchas veces he escuchado, usted mismo lo ha dicho, que Israel y la iglesia no son la misma cosa. Y así es, hermano. Pero hay verdades espirituales que nos conectan. Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 8 y en el capítulo 9, que todo lo que sucede con Israel en el pasado, todo lo que se narra en el Antiguo Testamento, es sombra y figura de lo que había de venir. Que ese antiguo pacto que el Señor hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y luego confirma a Moisés y a todos los hijos de Israel, todo ese antiguo pacto no es otra cosa que una sombra y figura de aquel verdadero y nuevo y perfecto pacto que vino por medio de Cristo, del cual usted y yo somos benefactores, somos beneficiarios, somos recipientes. Y aunque la iglesia no es Israel, la iglesia también no es el Israel, escúcheme, carnal. Quiero que note conmigo, hermano, un versículo que nos va a ayudar a entender y a diferenciar esto. Por cierto, hay mucha confusión acerca de este tema, aún todavía en el siglo XXI, hermano. Miren lo que dice el versículo 18. Mirad, ese verbo mirad en imperativo es mirad con atención, ¿sí? Es un llamado a mirar atentamente. ¿Y qué quiere el Señor que miremos nosotros la iglesia hoy atentamente? Nosotros la iglesia somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Ahora, pastor, ¿hay dos Israel? Hay un Israel según la ¿qué? Carne, terrenal, una nación. Dios ha hecho, escúchame esto, hermano, y quiero aclarar esto antes de continuar. Dios ha hecho pactos y promesas a esa nación terrenal, a ese Israel carnal, y Dios va a cumplir sus pactos, los va a terminar. Y tú y yo simplemente se nos salpicó de todas las bendiciones que inicialmente Dios dio a esa nación. Dios quería hacer de esa nación la luz a todas las naciones.
Pero esa nación se halló en ella pecado, altivez, orgullo, soberbia, idolatría, un corazón dividido, y fue destruido. Ahí está el Israel político, terrenal, actual, pero ese Israel que Dios quería levantar, hermano, fue desdibujado del escenario, pero va a ser restaurado algún día. Por eso que en este periodo, conocido como el periodo de la iglesia, Dios se ha hecho de un nuevo Israel, pero es un Israel espiritual. Por eso Pablo puede conectar y decir, hey, aunque carnalmente los gentiles, hermanos, entienda esto, la iglesia de Corinto estaba conformada no solo de judíos, en su mayoría eran gentiles. ¿Y cómo Pablo, con qué propiedad, con qué derecho puede atribuir que los padres israelitas, los patriarcas israelitas son padres de los gentiles? En un aspecto espiritual. Y es la referencia que Pablo está haciendo acá. Hablando de creyentes del pasado, en relación con creyentes de qué, hermano? Del presente. No quiero que ignores que nuestros padres según la fe, Abraham muchas veces, de hecho en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en Romanos capítulo 4, se menciona a Abraham como el padre de la ¿qué? De la fe, porque de hecho cuando Abraham cree, ni judío era, no era ni hebreo. ¿Sabía usted eso? Aunque Abraham es el padre de la nación hebrea, Abraham cuando le cree a Dios, le cree siendo allá. ¿De dónde salió Abraham, hermano? ¿De Ur de dónde? De los caldeos. Abraham era un pagano. Abraham era un gentil. Abraham adoraba a los dioses de madera, de yeso. Adoraba las estrellas. Y en una de esas que está mirando las estrellas, Dios le habló. En una de esas que quería rendir tal vez culto a la luna, a Orión, a las Pleiades, el Señor le dijo, mira, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que te mostraré, porque haré de ti una nación grande, y los que te bendigan los voy a bendecir, y los que te maldigan los voy a maldecir. Haré de ti una nación grande que nadie los podrá contar, como la arena del mar y como la estrella de los cielos. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, y su fe le fue contada. ¿Por qué? Abraham no fue salvo guardando ninguna ley. Abraham fue salvo creyendo, como usted y yo hemos creído en el Señor. Y creyó siendo gentil, y posteriormente, con el pasar de los años, Dios le fue revelando progresivamente su plan, y diciéndole a Abraham, voy a escoger tu linaje, voy a preparar tu linaje para algo especial. No porque tú seas especial, sino porque yo soy bueno, porque yo lo quiero hacer así, porque yo tengo un plan, yo quiero venir. Yo he hecho una promesa que voy a herir la cabeza de la serpiente. Y todo esto se conecta, hermano. Allá en el Génesis, Adán y Eva desobedecen a Dios, transgreden los principios de Dios, son expulsados del jardín, son expulsados del huerto del Edén. Pero el Señor no los echa afuera sin antes darle una promesa. Y le dice, mira serpiente, la simiente de la mujer te va a herir a ti ¿en dónde? En la cabeza. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, pero tú, serpiente, le herirás a ella en el calcañar, en el talón, porque la serpiente es un animal que rastrero. No podía la serpiente herir en la yugular, ¿verdad? La simiente de la mujer, un animal que se arrastra, haciendo mención a que esa simiente de la mujer un día sería herido físicamente, herido hasta mortalmente, pero una herida superficial. Pero a la misma vez, la simiente de la mujer, que es Cristo, daría una herida mortal a la serpiente, una herida letal, el golpe de gracia. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor hizo una promesa con Abraham: Abraham, de tu linaje yo voy a preparar esto. Y ahí se forma la nación de Israel. Pero Israel como nación fracasó en los planes de Dios, hermano. Así como Pablo dice en el capítulo 9, me voy a esforzar de esta manera para que, habiendo sido heraldo, mensajero, no venga a ser ¿qué? Lamentablemente Israel fue eliminado en parte, dice Romanos 11. Y ahora hemos entrado nosotros, hermano, y la expectativa de Dios es que tú y yo no fracasemos. Es que tú y yo no caigamos en los mismos pecados que cayó Israel y que la destruyó como nación.
Porque lo que destruyó una nación, también te va a destruir a ti. Repito, lo que destruye una nación, también te va a destruir a ti. Pero antes quiero que podamos mirar estas verdades teológicas, hermano. Número 1, dice allí, nuestros padres todos estuvieron bajo la ¿qué? Los que conocen la historia, al Israel ser sacado de Egipto, Dios los guardó, los preservó con una nube. Entendemos, hermano, que el desierto es una zona, todos los desiertos del mundo, hermano, y este desierto en particular que ellos estaban atravesando, son regiones hostiles, de temperaturas extremas, poca vida, poco sobrevive en ese lugar. Lugares secos, en el día, temperaturas que sobrepasan los 40 grados. En las noches, veía recientemente un documental acerca de este desierto y de otros desiertos. En la noche, hermano, pueden haber temperaturas bajo cero. Especialmente en las épocas de invierno pueden descender aún mucho más. En un desierto, pastor, sí. No hay sombra, no hay caminos, ¿verdad? Fluviales, no hay caños, no hay ríos, no hay lagunas, algunos que otros oasis, y es por temporada. Pues en ese desierto Dios en su misericordia guardó a su pueblo con una ¿qué? Por así decirlo, hermano. Eran como que si todos llevaran una sombrilla, hermano. Pero no lo cargaban ellos, Dios mismo se lo colocó ahí, un techo movible, un toldo, una cortina. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Y todos pasaron el ¿qué, hermano? Y no lo pasaron en canoa, no lo pasaron en kayak, no se subieron a un ferry, ¿verdad? No andaban en yate, ¿verdad? Allí como los que se van allá a Cayo Sombrero. Dice que ellos cruzaron el mar. Versículo 2. Y a todos en Moisés, y todos en Moisés. Quiero que preste atención a ese juego de palabras, hermano, a ese lenguaje. Es totalmente intencionado. Y todos en Moisés, sin excepción alguna, todos los que salieron. Si usted no lo sabe, los que salieron de Egipto fue aproximadamente casi 2 millones de personas. Los que salieron de Egipto. Y todos en Moisés fueron ¿qué, hermano? También eran bautistas. Y todos fueron bautizados, pero no es el bautismo que usted cree. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y mire, Hollywood, como siempre lo hace, se ha dado la tarea de pintarnos siempre un cuadro erróneo y una interpretación equivocada de las Escrituras. Y tenemos en nuestra mente, hermano, la imagen cuando pensamos en Israel atravesando el mar. Tenemos siempre la imagen, ¿verdad?, básica de que el mar se abre y se levanta una pared y otra pared aquí de agua y el pueblo cruza en seco. Y no fue así. Fue así. Pero algunos no han notado este detalle. Y es que mientras Israel va cruzando en seco el mar de un extremo al otro y hay paredes de agua de un lado y el otro lado, hay algo más. Y a veces pensamos que hay un vacío arriba. Y no hay ningún vacío arriba. Ahí estaba la nube. Ahí estaba el toldo, la cortina, el techo. Y mientras ellos iban cruzando, la nube seguía allí. Y literalmente la figura, el cuadro describe que Israel estaba totalmente ¿qué? Cubierto por agua líquida y por agua gaseosa. Por cierto, hermano, cuando uno está cubierto por completo de algo, ¿cómo se llama eso? Esa es la definición de bautismo. Sumergir por completo a algo o a alguien en algo. Eso es bautismo. Por eso no es solo un tecnicismo que utiliza acá Pablo, está bien dicho, es correcto. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar a los lados. ¿Y la nube qué? Estaban sepultados, recubiertos completamente por todo lo que Dios estaba haciendo. Pero quiero que preste atención a algo más. Aquí hay una expresión que dice, le estoy diciendo que estas son verdades teológicas. Versículo 2 dice, y todos en Moisés. Ya va, pastor, pero ¿o fue en el agua o fue en Moisés? Hoy no voy a hablar abiertamente de la doctrina de los bautizos, pero quiero que rápido usted mueva la Biblia, hermano. Va rápido. Dice el libro de Hebreos capítulo 6.
Y para vergüenza nuestra lo digo, la iglesia primitiva, así como nuestra iglesia, tiene un manual de discipulado bíblico. Ya muchos lo conocen, ¿verdad que sí? Un manual de discipulado bíblico, lección 1, un tema, lección 2, otro tema, ¿cierto o no? Bueno, ¿sabía usted, hermano, que la iglesia primitiva, en su, valga la redundancia, en su forma más primitiva y rudimentaria, también tenía una serie sistemática para enseñanza básica a los creyentes? ¿Sabía eso? ¿Sí? Y más adelante evolucionó en lo que se conoce popularmente el siglo II y siglo III de la iglesia primitiva, la Mishnah y la Didaché, mejor dicho, en la Didaché. Ahora, dice en Hebreos capítulo 6, ¿ya lo tiene? Versículo 1, de hecho, es una exhortación a los creyentes, a quien se dirige la carta a los hebreos, a que abandonen el alimento o la leche espiritual, ese conocimiento básico del Señor, ese conocimiento rudimentario de las cosas de Dios, para que avancen a la madurez y empiecen a tomar, a profundizar de la palabra de Dios y poder crecer en el Señor. Pero curiosamente, mire cuál era el alimento básico, mire los temas, hermano. ¿Y por qué digo para vergüenza nuestra? ¿Por qué dice pastor para vergüenza nuestra? Porque hay cristianos de años que ni siquiera lo básico que manejaba la iglesia primitiva, hoy algunos lo conocen. Es decir, hay creyentes de tiempo que uno quisiera hablar de estos temas y les parecen, wow, qué profundo, qué sorprendente. ¿Y qué tal si yo le digo, hermano, que eran los temas que manejaban los nuevos creyentes en la iglesia primitiva? Todo recién convertido dominaba esta información. Versículo 1, por tanto, dejando ya los que, mire cómo le llama, rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Algo básico, algo fundamental, algo primario. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ah, pastor, no sabía que la doctrina de Cristo tiene rudimentos, ¿sí? Hay cosas A, B, C, ¿sí? Leer, escribir, ¿sí? Como los niños, ¿verdad? A aprender, ¿verdad? A tomar el lápiz. Hermana Celeika, ayúdeme con la palabra. Eso es, yo sé. ¿Cómo? Aprestamiento, ¿verdad? Esa parte motriz, ¿verdad? Dominar los instrumentos, los elementos, ¿verdad? De la educación. Eso es rudimentario para poder llegar a avanzar y llegar lejos. ¿Y cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Mire, número 1. Ah, y por cierto, vamos adelante a ¿qué? A la perfección, hermano. El mensaje no ha cambiado. El deseo de Dios es que usted y yo maduremos. El deseo de Dios es que la iglesia de Corinto madure. El deseo de Dios es que esta iglesia madure. ¿Amén o no? Amén. ¿Y cómo maduro, pastor? Bueno, es bueno que conozcas los rudimentos, pero luego que los conozcas, no te quedes allí. Avanza, ve por más. No echando otra vez el fundamento, sinónimo de rudimento, el fundamento del arrepentimiento. ¿De qué? Lección número 1 de discipulado en la iglesia primitiva. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Sí? ¿Sí lo vio? Lección número 2 de discipulado, la fe. No, pastor, no había visto. Sí, siempre ha estado allí, hermano. Hebreos capítulo 6. Lección número 3 en el discipulado de la iglesia primitiva, doctrina de... eso está interesante. Ya, pastor, ya. No bautismo. Pastor, tenemos una serie de discipulado y la lección número 4 dice el bautismo bíblico. Pero ¿sabe usted que no es el único? ¿Hay más bautismos? No. Sí. Hoy no se los voy a mencionar, no voy a hablar hoy de eso. Solamente voy a hablar uno más, porque el texto de Corintios lo requiere. Dice, de la doctrina de bautismos. Son varios. Y la iglesia primitiva manejaba esta información. De la imposición de manos, si no era para sacar demonios. De la resurrección de los muertos, la doctrina de la resurrección. Y, por último, la doctrina del ¿qué? ¿Cuántas doctrinas enumeró, hermano? ¿Cómo que 3? Arrepentimiento, fe, bautismo. ¿Qué pasó, hermano? Hasta matemática también nos reparo. Mire, arrepentimiento, fe, bautismos, imposición de manos, 4, resurrección de los muertos, 5, juicio eterno, 6 lecciones básicas. Y si nos sentáramos a hablar algunas de ellas, algunos de nosotros carecemos. No manejan esta información. Por eso digo, para vergüenza nuestra. Ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 10, Pablo dice, mira,
Todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Dice en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Vamos rápidamente. ¿Sabe a quién representa Moisés, hermano? Moisés tipifica y es figura de Cristo. Moisés no es Cristo, pero muchos personajes antiguos testamentarios tipificaron por el rol que jugaron, por el rol que ejercieron, tipificaban y anunciaban un aspecto de Cristo. Preste atención. Moisés, hermano, se convirtió para Israel, escúcheme esto, y así lo menciona la Biblia, en el libertador. Así como Bolívar se cree es para Venezuela y otros países, para Israel Moisés es el libertador. Muchas veces hay referencias acerca de Moisés. El mismo Señor dice, ¿qué os enseñó Moisés? Allá el rico en el infierno pidiéndole a Abraham, el padre de la fe, diciéndole, envía a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Aún viven y no quiero que vengan al infierno donde yo estoy. Lo lamentaría mucho, Abraham. Por favor, resucita a Lázaro y envíalo a la casa de mi padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo, pero hay un detalle. Para ese momento en la historia, Moisés ya estaba muerto. Entonces Moisés ya era una leyenda. Era una referencia emblemática, representaba algo. Y en esta referencia que Pablo hace de Moisés, Moisés representa y tipifica. Recuerden que estamos hablando de ilustraciones y Pablo está ilustrando la vida cristiana con lo que vivió Israel en el pasado, en el desierto. Moisés saca a Israel del desierto, los hace atravesar por el mar y debajo de una nube. ¿A quién representa Moisés? Representa a Cristo, lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida, en el momento que fuimos salvos. Este bautismo, número 1, no es el bautismo en agua. No. Pastor, pero ya habla de agua, pero no todo lo que se dice de agua tiene que ser bautismo de agua. Este bautismo, de hecho, representa ese hito, ese momento donde Israel ya queda, escúcheme, libre y fuera de peligro de Faraón. ¿Recuerda quién fue destruido en ese mar? De hecho, la egiptología, la historia egipcia registra a un faraón que se ahogó en el mar. Corroborando una vez más que la palabra de Dios es exacta. El día que en ese momento que Faraón y su ejército fueron tragados por el mar, e Israel atravesó el mar y llegó a tierra firme, a tierra seca, a la otra ribera, a la otra orilla, Israel estaba ¿qué? A salvo. ¿Capisque, hermano? ¿Sí me voy a entender? Ahora mire lo que dice Gálatas. Mire la misma expresión. Le dije que son verdades teológicas que necesitamos entender para poder avanzar. Gálatas capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, versículo 26. Versículo 26. Es más, si leemos el versículo 26, para no perder tiempo, pues todos sois hijos de Dios. Ven, pastor, que todos somos de Dios. Ya va. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos sois hijos de Dios por la ¿qué? Una pregunta muy sencilla. ¿Quién acá ha depositado y ha colocado su fe en Jesucristo como su único Salvador y Señor? Entonces dice la Biblia que usted llega a ser hijo de Dios, Juan 1:12, ¿sí lo recuerda? No hay contradicción, hay total congruencia. Versículo 27, la idea no ha terminado. Mire, simplemente hay una coma, un punto y coma. Porque todos, y parece un lenguaje muy parecido a 1 Corintios 10, pero ahora no está hablando de ninguna referencia antiguo testamentaria, está hablando propiamente de nosotros, la iglesia, en el presente. Porque todos, ¿cuáles todos? Estos que han colocado su fe en Cristo, es decir, usted y yo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Pastor, ¿y eso no es? No, cuando te bautizas en el agua sales enchumado ¿de qué? No de Cristo. No, en serio, no es chiste. Cuando somos bautizados ahí en el agua, en un bautisterio, en un río, en el mar, salimos enchumbados de agua. Pero acá, hermano, no está hablando en términos
referenciales ni figurados. Está hablando literalmente que cuando usted y yo somos salvos y colocamos nuestra fe en Jesucristo, de Cristo somos revestidos. Y hay un bautismo que ocurre en el momento de nuestra salvación, y es conocido como el bautismo en Cristo. Romanos capítulo 6, uno de los versículos más mal interpretados y usados, mal aplicados. Romanos capítulo 6, versículo 3. Muchos les gusta usar este versículo para hablar de que el bautismo representa, ¿verdad?, muerte, sepultura. Y no estoy diciendo que no sea así, pero Romanos 6, 3 no habla de bautismo en agua, hermano. Si lo habías aprendido así, lo aprendiste mal. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Mire de lo que está hablando Pablo. ¿Qué pues diremos? Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, es decir, podemos abusar de la gracia, podemos hacer lo que nos dé la gana porque ya sabemos que vamos al cielo y tenemos la vida eterna asegurada. Es lo que Pablo está diciendo en esta pregunta retórica. Y la respuesta es: en ninguna manera. Todo creyente verdadero no piensa en hacer abuso de la gracia, no piensa en tomar ventaja de la gracia y del perdón que ha recibido de parte de Dios, sino más bien vivir una vida piadosa. En ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué, hermano? Vuelvo a preguntar, porque los que hemos, ¿qué, hermano? Ahora yo le pregunto a usted, ¿y cuándo usted murió al pecado? Están murmurando, ¿cuándo usted murió al pecado? ¿Cuando se metió en el agua o cuando se arrepintió? Entonces, si tenemos eso claro, vamos a entender lo siguiente. Porque los que hemos muerto, fíjense, tiempo pasado, hay un punto, no es una muerte constante, es una muerte definitiva, total. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo? Y aquí sería una incongruencia, y es lo que Pablo quiere resaltar con esta pregunta. ¿Cómo viviremos aún en él? Es decir, si ya moriste al pecado, ¿cómo puedes vivir para el pecado? ¿O no sabéis? Y esta pregunta apela a nuestro conocimiento o a nuestra ignorancia. ¿O no sabéis? Fíjense que está hablando de que hemos muerto aquí, hermano. ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando somos salvos. Y en ese mismo orden de ideas, hablando del momento que somos salvos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, otra vez, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No sé usted si lo está viendo, hermano, pero el bautismo que está hablando acá es un bautismo que da vida. ¿Sí lo vio? ¿Comprensión lectora? Este bautismo en Cristo produce vida eterna. Y no es el bautismo en agua. Es un bautismo que ocurre cuando somos salvos. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo habla con la iglesia de Corinto más ampliamente de este tema. Y con ese versículo termino para avanzar. Termino ese punto para avanzar. 1 Corintios capítulo 12, hermano, ya lo tiene. Versículo 13. Este lo va a aclarar completamente. Porque por un solo ¿qué? Hermanos, están lentos, hermano, ¿sí? Si le dijera que abriera el WhatsApp, hermano, ya estuviera ahí mandando un mensaje. ¿Amigo o no? Si le digo ahora Facebook, ya está metido en Marketplace. ¿Sí? ¿Verdad que sí? No estoy exagerando. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu, por un solo ¿qué, hermano? Fuimos todos bautizados. Voy a volver a hacer la ejemplificación. Cuando vamos al bautisterio, ¿quién te bautiza? El Espíritu. Yo me llamo Espíritu. Te bautiza un hombre. ¿Sí? ¿Sí está conmigo, hermano? Te bautiza un hombre. Delegado por el Señor, claro que sí, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de eso, hermano. Aquí está hablando de un bautismo que efectúa. Mire quién es el agente ejecutor del bautismo. ¿Quién? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu, y habla de todos. Todo el que ha creído ha sido bautizado por ese Espíritu. Recuerden lo que significa la palabra bautismo. Sumergir, pero también hay un sinónimo. Introducir por completo en algo. Así como usted es introducido por completo en el agua cuando se bautiza, ¿verdad? En ese símbolo, en esa ceremonia. Pero aquí no está hablando, repito y reitero, de esa ceremonia. Aquí está hablando de algo que antecede a esa ceremonia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde?
¿Cuál cuerpo será? No. ¿Qué cuerpo será ese? Ah, hermano Jesús, ¿qué cuerpo será ese en el cual fuimos bautizados por el Espíritu Santo? ¿El cuerpo de quién? ¿Ah? Pareciera que estoy hablando, ¿verdad?, en una iglesia adventista o los testigos de Jehová. Parece que estoy hablando de la deidad de Cristo en un salón de reina. Fácil, gracias. El cuerpo de Cristo. Voy a tomar eso. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Y si somos bautizados en el cuerpo de Cristo, podríamos decir que fuimos bautizados ¿en quién? Porque el cuerpo es de quién. Sí. ¿Capisci? ¿Sí la agarró? Este versículo es más aclaratorio y dice allí claramente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no es cualquier cuerpo. Y fíjense que no hay distinción ni de linajes, ni de etnias, ni de condición social, ni de estrato social, ni de nivel académico o cognitivo, sean judíos o qué, o griegos, sean esclavos o libres, es decir, seas un empleado o sea jefe, tenga libertad financiera. Y a todos se nos dio ¿a qué? Y esta es la clave, hermano. Pastor, ¿cuándo ocurre ese bautismo? Y a todos se nos dio ¿a qué? Estoy esperando todavía el vaso de agua, ¿verdad? ¿Cómo extraño al hermano Juan? ¿Verdad? Estoy aquí sediento, hermano. Voy a durar más en la predicación porque no me traen agua. Ahora, sígueme acá. Dice el versículo: y a todos, estos todos que fueron ¿qué? ¿Introducidos en dónde? ¿Bautizados en dónde? ¿Dónde fueron introducidos, hermana Yolimar? A todos se nos dio ¿a qué? Ahora analice conmigo. Usted que es súper inteligente, analice conmigo. Cuando usted bebe algo, lo que usted bebe va ¿a dónde? ¿Afuera o adentro? Adentro, sí, ya lo vi. Adentro. Esto parece una bomba, ¿verdad? Será el armamento secreto de los gringos. Este es el que hace sangrar la nariz. ¿Y se nos dio a beber de qué? Cuando uno bebe, y gracias por la lección objetiva, cuando uno bebe, ¿eso queda dónde? Una pregunta: ¿quiénes reciben el Espíritu de Dios? El que cree. ¿Cuándo? En el mismo acto que somos salvos, el Espíritu Santo viene ¿a dónde? Y convierte nuestro cuerpo en el templo, y en ese mismo acto, ese mismo Espíritu nos hace parte de Cristo. Y por eso dice la Biblia que Cristo y nosotros venimos a ser, y eso no tiene nada que ver con el agua. Y por eso, y ahora creo que lo entendimos todos, ¿verdad? En Corintios capítulo 10, Pablo le recuerda a la iglesia: mira lo privilegiados que fueron ellos. Ellos también fueron bautizados en Moisés, porque Moisés representa y tipifica a Cristo. Nosotros somos bautizados en Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo? Así como ellos fueron salvos y tú eres salvo, eso no es justificativo, eso no es motivo, eso no es licencia para que usted y yo vivamos como nos dé la gana. Es decir, todo este asunto, hermano, es para recordar a la iglesia: sí, hay beneficios, hay privilegios, somos salvos. Tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, pero no abuses de la gracia. No abuses de la misericordia de Dios. No abuses de la paciencia de Dios. No te aproveches de los beneficios de Dios. Y no para allí. Dice el versículo 3. Y todos comieron el mismo que, hermano. Está hablando de el maná. ¿Sí? Y todos bebieron ¿qué? La misma ¿qué? Bebida espiritual. Aquí hay dos referencias. El contexto inmediato, hermano, lo que Pablo se va a estar preparando para hablar, es acerca de la cena del Señor y los abusos de la cena del Señor que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo le está diciendo: mira, así como ellos participaron de las cosas sagradas, nosotros también ahora en el tiempo presente tenemos el privilegio de participar de cosas sagradas, hermano. Qué bendición cuando se coloca ahí la mesa y el pan que representa el cuerpo de Cristo sacrificado y partido, el jugo de uva que representa la sangre del pacto que Cristo pagó para salvarnos. Y qué privilegio participar de ello y conmemorar, recordar ese sacrificio y también anunciar su segunda venida. Y al participar de ello, los corintios, ¿saben qué hacían? Lo tenían en poco y luego salían
y vivían la vida como les daba la gana. Menospreciaban las cosas sagradas, aunque era un privilegio participar de ellas. Por eso la amonestación en el versículo, 21 del mismo capítulo 10. No podéis beber la copa de ¿quién, hermano? Y la copa de los demonios. No podéis, escúchame hermano, participar de la mesa del Señor, de las cosas del Señor, de servir al Señor, de dar una clase dominical, de venir y pararte a cantar acá, de llevar el mensaje del Evangelio, de tomar la cena del Señor, de supuestamente discipular a alguien o ser ejemplo, y luego en tu vida privada haces y deshaces. ¿Ahora sí lo entendió? Eso es lo que está hablando. Eso es lo que Pablo advierte y amonesta a la iglesia de Corinto. Hey, ustedes dicen ser salvos como aquellos. Ustedes dicen tener la seguridad de su salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, como aquellos. Ustedes participan de las cosas sagradas. Dios los ha capacitado con dones, habilidades, talentos, destreza, como aquellos. Pero mira cómo terminaron aquellos. ¿Postrados en dónde? Porque lo que destruye a la nación te va a destruir a ti. ¿Y qué destruyó a la nación de Israel, pastor? Rápidamente, número. Dice ahí, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo. La palabra ejemplo, hermano, significa modelo, patrón. Es la palabra griega que significa modelo, patrón. Es decir, hermano, el propósito del Antiguo Testamento, que sigue siendo útil para nosotros, es para que no hagamos las cosas que ellos hicieron mal. Son lecciones objetivas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quiénes, hermano? ¿Para quiénes? La iglesia, nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, que hermano, codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a ¿qué? ¿Con quién comes y con quién bebes, hermano? Se levantó a jugar, hermano. Donde hay bebida, donde hay pachanga, hay vicio, hay desenfreno. Y un hijo de Dios no debe estar allí. Porque ¿cómo puedes participar de las cosas del Señor? Mientras tanto participas de las cosas de este mundo, de los demonios. Pero dices que eres salvo. Dices que eres hijo de Dios. Dices que has sido bautizado en la nube y en el mar. Es decir, en Cristo. Mucho silencio. Y sabes, dice el versículo siguiente: ni forniquemos. Si te das cuenta, hermano, son los mandamientos. Si te das cuenta, hermano, no codiciar, 10º mandamiento. No seas idólatra, 2º mandamiento. No forniquemos, 7º mandamiento. 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron, 3er mandamiento. Ni murmuréis, 9º mandamiento. Siempre son los mandamientos. ¿Sí? No lo había visto. Bueno, véalo, abra bien los ojos. Y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Saben? La primera cosa que destruye una nación, hermano, la altivez. La altivez, ¿sabe? El creerse y el sentirse inmune e intocable. Y ya lo hemos visto. El creer que a mí no me va a pasar. Yo soy el dueño de mi destino. ¿Sí? Y yo controlo mis decisiones, mis pasos, mis acciones. Yo lo tengo bajo mi control. Esto no se me va a escapar. Este pecadillo, esta mascotica que tengo acá, que alimento día a día, que le doy ahí alimento, ¿verdad? Yo sé hasta dónde, yo sé hasta cuándo darle, cuándo parar. Eso es lo que tú crees. Y ese es el engaño y la mentira del pecado. Porque todo lo que tú alimentas, mi querido hermano y amigo que nos visita, ¿sabes qué pasa? Crece. Y cuando crece, se hace fuerte. Y cuando se hace fuerte, no lo puedes dominar. Y te va a dominar a ti. Y te va a devorar y te va a destruir. Y eso pasó con esta nación. Y eso pasó con Israel. Y Dios no quiere que ahora pase contigo, ni conmigo, ni con nuestra iglesia, ni con esta generación. Porque entonces, como dice Pablo al final del capítulo 9, habiendo sido ¿qué? Heraldo, vengamos a ser ¿qué? Eliminados. Por eso la advertencia que hay mucho en juego, hermano. Hay mucho en juego. Por eso Pablo dice, mira, ¿sabes qué destruye una nación? La altivez. Proverbios 16, 18 dice, hermano. Proverbios 16, 18. ¿Ya lo tiene?
Algunos se lo saben de memoria, qué bueno. ¿Antes de qué? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de qué. Ahí estaba Israel, intocable, se sentían los especiales, los consentidos, los favoritos de Dios. ¿Has escuchado gente decir, yo soy el favorito de Dios? ¿Se ha escuchado gente decir? Qué menso, qué torpe. Y escúcheme, hermano, Dios nos ama por igual a sus hijos. Dios nos quiere bendecir por igual. Algunos logran tener mayor gracia de parte de Dios porque obedecen y rinden sus vidas al Señor y consagran sus vidas al Señor más que otros. Pero eso no significa que haya favoritismos. Dice 1 Corintios capítulo 10. Si no llegó a Proverbios, quédese en Corinto, porque ya estamos en Corinto. ¿Sabe qué destruye una nación? La altivez. Ahí está, hermano. Un pueblo altivo es capaz, dice el versículo 9, ni tentemos a quién, hermano. ¿Sabe qué hicieron ellos, hermano? Eso está en Números 16. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos empezaron a poner a prueba a Dios. Ellos empezaron a cuestionar a Dios. Ellos literalmente, hermano, se estaban, escúcheme, igualando. Estaban diciendo, bueno, mira, Moisés, dile a tu Dios, dile al Señor por qué nos sacó para matarnos en este desierto. Ya estamos fastidiados de este pan, no tenemos agua que beber, todo esto es una mortandad, esto es un desastre. ¿Y sabes qué hizo el Señor, hermano? Inmediatamente, ¿sabes qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés, Moisés, prepárate, voy a enviar serpientes. Y envió serpientes venenosas. Y las serpientes empezaron a morder a la gente. La gente estaba siendo herida por el veneno de la serpiente. La gente empezó a morir por el veneno de las serpientes. El juicio de Dios cayó sobre todo el pueblo. Y ahí sí, luego que Dios tuvo que estrecharles, luego que Dios tuvo que tratarles de esa manera, ahí sí el pueblo se humilla y reconoce, estamos mal. Mi pregunta es, ¿hasta dónde Dios tiene que llegar y qué tiene que hacer el Señor en tu vida para que reconozcas que tú estás mal? Para que abandones el pecado. ¿Por qué? Te pregunto, hermano. ¿Por qué, amigo, amiga? ¿Por qué habrías de quedar postrado en el desierto teniendo la oportunidad de salir ileso y llegar a la tierra prometida? ¿Por qué tendrías que quedar postrado en el desierto? La altivez. La altivez destruye una nación y destruye vidas. Va a destruirte a ti. Pero hay otra cosita allí, hermano. Hay otra cosita allí que vamos a mencionar brevemente. ¿Y sabe qué es? La ingratitud, la queja. Dice el versículo 10, y ni murmuréis como algunos de ellos que murmuraron. A veces pensamos, hermano, que el murmurar, el quejarnos, el comentar, los chismes de pasillo son inofensivos. Es que todos lo hacen, pastor, es que todos hablan, todos comentan. Yo solamente quiero es orar por las necesidades. Una hermana, espero hoy una hermana que venga a mi casa, nos vamos a tomar un café para orar. Nos estamos reuniendo para orar. No estás reuniéndote para destruir a otros con la sin hueso. Con aquella que es inflamada y alimentada por el mismo infierno, dice Santiago. Y sabe, mi hermano, la murmuración destruye una nación, destruye una iglesia, destruye una sociedad, destruye una familia y va a destruir tu vida. El quejarte es una muestra de ingratitud, es una muestra de insatisfacción, que no hemos entendido que lo que recibimos viene de parte de Dios y realmente, ¿sabe qué merecemos? Porque lo que pasa, hermano, es que creemos que nos merecemos más de lo que tenemos. No, es que esto yo no me lo merezco. Esta situación yo no me la merezco. Este país yo no me lo merezco porque no nací en Noruega, ¿verdad? ¿Sí? En Groenlandia. No, ahora los de Groenlandia están lamentando haber nacido ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y hermano, pasamos toda la vida lamentándonos y quejándonos de que no nos merecemos aquella cosa, no nos merecemos fulano, no merecemos, ay, yo no me merezco esto que me hacen mis hijos, me merezco tanto que yo me he sacrificado por esto. ¿Ah? Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió tanto, ¿no? Y ahí se nos va la vida, hermano, y nos secamos, ¿verdad? Nos secamos. Y ¿sabe qué se nos olvida? Que realmente no nos merecemos nada. ¿Sabe qué merecemos?
Para saber qué merecemos hay que recordar de dónde Dios nos sacó. Infractores de la ley, condenados, expresidiarios, fugitivos, ¿sí? ¿Sí, en serio? Solicitados por la justicia divina. ¿Y qué merecemos? El infierno. Cualquier cosa menor que el infierno. Bienvenida, Señor, gracias. Señor, ¿quieres que me dé neumonía? Gracias, Señor, por la neumonía, porque yo merecía estar quemándome en el infierno. Diría el hermano Rollo. Señor, gracias por esta arepita, esta viuda y ciega. No tengo nada que meterle el día de hoy. Gracias, Señor, porque pudiera ser peor. Amigo, no, hermano. Por lo menos tuviste las manos para prepararlas. Hay gente que ni manos tiene. ¿Sí me voy a entender, hermano? Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, hermano. Israel no se ahogó en el mar, usted se ahogó en un vaso de agua. ¿Sí? De ingratos, malagradecidos. Y de queja en queja, de murmuración en murmuración. Queremos que la bendición de Dios esté con nosotros. Y queremos que al abrir la nevera parezca allí, ¿verdad?, una charcutería. Parezca la carnicería del Luxor o de Revital. Pero no, es el Polo Norte. Bueno, y algunas ni llegan al Polo Norte porque el diario les congela. ¿Sí? Pura agua calúa, agua tibia allí, ¿verdad?, que da náuseas. Con saltones algunos, ¿no? Sí. Y nos quejamos, hermano. Por eso es que no recibes más. Por tu actitud. Porque Dios mira el corazón y dice, no, ahí está el pueblo que estaba pidiendo pan, comida y agua. ¿Y qué les mandó el Señor? Serpientes. Repíteme, ¿qué es lo que ustedes quieren? Les mandó ahí, ¿verdad?, una bandada de serpientes. Y el pueblo fue depurado. Y la gente se humilló y la gente entendió y dejó de murmurar. Y dejaron de poner a prueba al Señor. ¿Qué destruye una nación, hermano? Esa insatisfacción, que por cierto le lleva a codiciar cosas, ¿qué, hermano? Cosas malas. Mire, el primer pecado entró ¿por qué, hermano? Por codiciar. No fue Eva la que dijo y vio que ese árbol era codiciable, bueno para alcanzar la ¿qué? Sabiduría. Así cayó la humanidad, hermano, codiciando. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? No améis al mundo, ni las cosas que están en ¿dónde? ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? Porque los deseos ¿de qué? De los ojos. Los deseos de la ¿qué? Los placeres, la concupiscencia, lo que satisface nuestra carne. Todo eso el mundo lo ofrece. Y la vanagloria de la vida, la jactancia, el éxito, ¿sí?, la superioridad, ¿sí?, la supremacía, el estar por encima de otros, un pedestal más alto, mirar a la gente por encima del hombro, con pecho afuera. Eso es lo que el mundo ofrece. El mundo te ofrece aplausos, galardones, ser el mejor empleado del año, del mes, el mejor estudiante, el cuadro de honor. ¿Y de qué te sirve toda esa basura si eres el peor de los cristianos? O la peor de las cristianas. Y el Señor dice, mira a Israel, cómo terminaron postrados en el desierto. Y por último, ¿sabe qué destruye una nación? Dos cositas más. Dice el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos, hermano? Mucha gente, ¿no? 23,000 muertos. Una mortandad. Ni forniquemos. La fornicación, hermano, tiene distintas formas. Se presenta en muchas variantes. Pornografía, pornofonía. Para los que no sabían, pornofonía. ¿Sabes lo que es la pornofonía? ¿Sí? Yo te voy a dar por... No lo está viendo, pero cuando lo oyes te lo grafican y te lo pintan en la mente. ¿Cierto o no? Te lo describen. Esa es la música que escucha esta generación. Bueno, si se le puede decir música, no es música. Esa basura. ¿Sí? Esa basura traída del infierno. Eso es lo que está escuchando los hijos y los nietos de hoy en día. ¿Cierto o no? Por eso tenemos las generaciones que tenemos. Pero no solamente es pornofonía, la masturbación, la promiscuidad, la infidelidad en los matrimonios, el adulterio.
Y a veces usted y yo pensamos, todo eso es fornicación, pero ¿sabe qué también es fornicación o fomenta la fornicación? Dice allá, no voy a ir allá, hermano, por asunto de tiempo, dice Judas en el medio, hermano del Señor, en su carta, que los sensuales no tienen al Espíritu. Dice la Escritura, en el libro de Judas, el capítulo que usted quiera. Dice, los sensuales no tienen al Espíritu. Pastor, ¿y quién es alguien sensual? ¿Quién es alguien que fomenta actos impuros, impropios, inmorales? Bueno, mire, hay lenguaje sensual. Hay lenguaje sensual. Hay expresiones. Hay lenguaje corporal. Hay posturas. El libro de Proverbios describe, por ejemplo, la mujer adúltera. Dice que ella con la salamería de su ¿qué? De sus labios. Tiene un lenguaje, un vocabulario seductor, sensual. Y así también hay hombres. La mirada, ¿verdad? Sí, esa mirada así como que... Cuando quiere ligar con alguien. ¿Cierto o no, hermano? ¿Sí? Y ahí empiezan a usar artimañas. Todo eso, ¿sabe cómo se llama? Sensualismo. Y el sensualismo es una forma más de fornicación. El coqueteo, pastor. El coqueteo. ¿Sí? Y ahí llegas, ¿verdad? A la caja y la cajera. Buenos días, amor. Y ahí usted le replica y le responde, ¿verdad? Y usted mira por los lados. Y sigue. ¿Verdad? ¿Sí? Y a todas le dice amor, y a todas le dice mi cielo, y a todas le dice cariño, y a todas le dice bombón, y a todas le dice bella. Y a la esposa dice, gorda, ¿ya está lista la comida? ¿Amén o no? Algunas se ríen por no dejarlo, ¿verdad? Para disimular. Otros están serios, ¿no? Hasta de codazo se da. Yo le digo que yo lo veo casi todo, ¿no? Todo lo ve el Señor, pero yo casi. ¿Y sabe qué, mi hermano? Escúcheme. ¿Tomará el hombre fuego en su qué? En su pecho, sin que sus vestidos ¿qué? Imposibles. El que juega con fuego se quema. Y a veces pensamos que es inofensivo un mensaje. Mire, una mujer sabe cuando un hombre tiene otros intereses. Ninguna mujer, a menos que sea retrasada, tenga alguna especie de problema mental, podrá decir, que yo no sabía, no me di cuenta que él tenía esas intenciones. Provoca es date, ¿verdad? Pero por las leyes te salvará. ¿Sí? Porque eso sí, al hombre lo pueden golpear todas las veces que quiera, y uno lo golpean a uno y no va preso. ¿Dónde están los derechos de los hombres? Pero ahí está, hermano. El sensualismo, escúcheme, estamos en las generaciones más sensuales y sexualizadas. Desde temprana edad. ¿Cierto? A las niñas, ¿cómo las visten? ¿Sí? Con cachetero. Y si perrea hasta el suelo, los pobres, un logro. Mira cómo perrea, y la graban y la publican en redes sociales, exhibiendo y exponiendo a los que dicen son sus seres más amados. Y después se preguntan por qué a los 12 años la pica el zancudo loco. Ay, está como inflamada, hija, ¿qué tiene? Ay, no sé. ¿Sí está conmigo, hermano? Los mismos padres fomentaron esa vida fórnica. ¿Sabe qué destruye una nación? ¿Sabía usted, hermano? Yo no sé si lo sabía, pero Venezuela tiene la estadística más alta de embarazo precoz en toda Latinoamérica. En toda América. No es... ¡Hay otro logro! Primeros en algo. No, eso es vergonzoso. Eso demuestra la carencia moral de nuestra sociedad. ¿Y sabe? Eso la está destruyendo. Pero en la iglesia, el cristiano debe ser ¿qué? Debe ser ¿qué, hermano? Diferente. Por eso Pablo advierte, mire cómo le fue a Israel, mira cómo terminaron. Mira por qué el Señor dejó de trabajar con ellos y ahora se ha hecho de un nuevo pueblo por medio del cual Él quiere que seamos luz a las naciones. Porque ellos fueron altivos, ellos fueron ingratos,
Ellos abrazaron la inmoralidad, fomentaron la inmoralidad. Hermana, cuando tú usas vestimenta ajustada que ciñe tu silueta y exhibe tu silueta, te tengo una noticia. Y tal vez, mire, las mujeres, es que todos los hombres son unos perros. Mire, dicen así esto, ¿no? ¿Sabe? Somos distintos por diseño. Y sí, el hombre es responsable de sus acciones. Pero si usted se la pone fácil, usted también es responsable. ¿Sabe por qué? Porque el diseño del hombre, así Dios diseñó al hombre, lo quieras entender o no, y no es un justificativo, pero el hombre es estimulado y atraído por lo que ve. En cambio, usted, mi querida hermana, puede estar casado con un panzón, como mi esposa está casada conmigo, y no porque sea atractivo, ¿sí? Sino porque, bueno, uno sabe articular, ¿verdad? Sabe convencer, ¿sí? Dice el hermano Roger, metemos el paro, pastor. Y caminando rápido no se nota. No por belleza externa. Amén o no, hermano. ¿Sí está conmigo? La mujer necesita seguridad, la mujer necesita confianza, la mujer necesita estar al lado de alguien, no solo que la represente en una foto, sino que él sepa para dónde va, que él sepa lo que quiere. ¿Sabe qué es triste de hombres? Que la mujer le dice, la mujer tiene que arrearlo y decirle, mira, amor, mira, vamos a hacer tal cosa. Y, no sé. ¿Y qué? No sé. Para eso te quedas sola. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Ahora está incómodo. Ve, hermana, que no todo es contra usted, hermana. ¿Sí? Pero eso sí, mi hermana. Por eso el Señor insta a la cristiana. Viste con pudor y modestia. Sé diferente, porque hay ropa que es sensual. Hay ropa que exhibe tu cuerpo. Hay escotes, hay transparencia, hay ropa ceñida. ¿Sí? Y el hombre, déjeme decirle, no necesita de mucha imaginación. ¿Sí? Ah, pastor, y aún así, si estoy bien vestida y ese perverso me codicia, buenísimo, hermana, no es tu responsabilidad, es totalmente de él. ¿Sí está conmigo? Así como funciona. Pero qué triste que hasta las cristianas del día de hoy, las creyentes, quieren exhibirse como las del mundo. Pareciera que les hiciera falta ahí algo muy adentro. ¿Y saben qué destruye una nación? Y te va a destruir a ti. Esa sensualidad. Esa sensualidad. Y por cierto, hay hombres que se la dan de sensuales también. Y se sacan las cejas, ¿verdad? ¿Sí? Y se echan esmalte en las uñas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dice? Metrosexual. ¿Cómo me dijo? Metrosexual. Así se les dice. Medio sexual, ¿verdad? ¿Sí? Y usted no sabe, mire, ellos están en un umbral. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que esta generación de mujeres, ¿cómo les encanta un hombre con un zarcillo? Ay, mira qué lindo se ve. Es más, préstale los tuyos, pues. ¿Sí? Ay, no, es que él se echa mi rubor. Es que compartimos los cosméticos, nos sale más barato 2 por 1. ¿Sí? Hermano, estamos en una generación perdida. Y la iglesia debe ser diferente. El único bastión y reserva de moralidad que queda sobre la faz de la tierra debe ser la iglesia de Cristo. Pero hermano, hace 50 años, donde estaba el mundo, la iglesia estaba 3 pasos más atrás. Pero lamentablemente ahora la iglesia está donde el mundo estaba hace 20 años. ¿Amén o no? Amén. Y dentro de 20 años, si el Señor no viene, lo que el mundo practica hoy, la iglesia lo va a practicar lamentablemente. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos midiendo mal, nos estamos midiendo con el mundo. Y mientras no nos veamos tan mal como ellos, pues estamos un poco mejor. ¿Cierto o no? Midámonos con Cristo. Y siempre habrá muchas cosas que corregir. Último, versículo 7. Ni seáis idólatras. Idólatras. No, pastor, eso es lo menos. Mira, eso cómo ha destruido esta nación. Cómo destruyó a los israelitas. De cautiverio, de conquistas, derrotas tras derrota, pueblos vecinos, los filisteos, los madianitas, los amalecitas, los babilonios, los egipcios, los griegos, los persas, los medos, todos, hermano, y todo era porque Israel se volvía, dice la Biblia, es dado a los ídolos.
Pastor, ya yo no tengo el melón rojo ni el melón blanco el 4 de diciembre, ni saco la mesa roja y coloco a Bárbara. Y ya la manzana me la como yo. Y las mandarinas también. Y el arroz ya lo hacemos en casa. ¿Sí? Tal vez usted dirá, mi querido hermano, que las prácticas esotéricas, el culto a dioses falsos ya no es parte de tu vida. Pero te aseguro que aquí hay muchos que siguen teniendo ídolos. Y hemos cambiado a José Gregorio, a María, a Bárbara y a la caridad del cobre, y a la caridad de plata y de oro y de vinil. Y la hemos cambiado, ¿sabe por qué? Por carreras, por planes personales, por el trabajo, por ideales, por familia. Hay gente que llega a ser más valiosa para nosotros que Dios. Hay gente que no está acá esta mañana porque considera que tiene algo más importante que hacer. No, pastor, no es más importante. ¿Por qué no estás acá? Porque sí es más importante para ti. Eso es un ídolo. Todo aquel o aquello que se interpone entre Dios y nosotros es un ídolo. Hoy el ídolo de muchos es el celular. Pueden perder una mano, pueden perder un pie, pueden perder, qué sé yo, ¿verdad? La cuenta bancaria se le va a cero, pero que no les arranquen el teléfono. ¿Verdad? Están adictos. Y no, y aquello, ¿verdad? Y para arriba y para abajo. Hasta lo colocan debajo de la almohada. ¿Sí? Es porque no escucho la alarma. Y están todos desvelados, trasnochados. No rindes en tu trabajo. Te quedas dormido en la iglesia. Porque te quedas viendo series hasta tarde, chateando, mirando quién sabe qué basura. Porque el teléfono se ha vuelto un ídolo. La peor invención, hermano. Mira, yo estaba meditando en eso en estos días. Hace 20 años que no existía el celular, que muy poca gente tenía teléfonos, y menos los de ahorita con la capacidad que tiene. Los cristianos oraban más. Leían más la Biblia. ¿Verdad que sí? Deberíamos ayunar, hermano. Pero tecnológicamente hablando. ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Se atreve? Una semanita. Sin redes sociales, sin WhatsApp. No, no puedo vivir sin eso. Estás mal. Eso es una evidencia de que tienes problemas. Estás adicto y estás al borde de la destrucción. Porque es dejar de conectarte. El hermano lo dijo, campamento de dama. Wi-Fi. ¿Qué es Wi-Fi? Es publicidad engañosa. No va a haber Wi-Fi allá. Porque es justamente desconectarnos de todo este cochino mundo para que conectes con Dios, por lo menos en 3 días. ¿Sí me dio a entender? A ver si sucede algo en su vida. Si usted está casado, hombre, hermano, haga todo lo posible y lo imposible para enviar a su esposa. Lo va a agradecer. ¿En serio? Pastor, ¿por los 3 días que no va a estar ella? No, por cómo ella debería regresar. O por ambas. ¿Sí? Haga esa inversión. Pastor, yo no tengo quien me pague el campamento. Yo no tengo un esposo. Bueno, esfuércese, ore, porque es invertir en tu vida espiritual. A propósito, hablando de esto. Hermano, ¿qué destruye una nación? Altivez, ingratitud. ¿Qué más dijimos? Inmoralidad y la idolatría. Y mire, todo esto viene acompañado de vicios. ¿Recuerda que le mencioné al principio cómo cayó el Imperio Romano? ¿Sabe qué hizo el Imperio Romano para apaciguar, aletargar, adormecer la conciencia de la sociedad? Es donde nace la frase famosa: démosles pan y circo. El Coliseo romano, los gladiadores, la ejecución de cristianos se volvió en el entretenimiento. ¿Sabes qué está destruyendo? No solamente destruyó a Israel, destruyó a Roma, destruye una nación, está destruyendo esta generación y te está destruyendo a ti, te está comiendo como un cáncer. Estamos por demás entretenidos con este aparatico, distraídos. No nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, de los planes de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque estás entretenido.
nos han dado y nos han vendido y nos hemos tragado y hemos comprado pan y circo para alivianar la conciencia, para producir más dopamina, serotonina, oxitocina, recompensa inmediata, y como es inmediata y es rápida, no nos satisface y queremos más y más y más y más y más, 1 hora, 2 horas, 3 horas, scrolleando, buscando, mirando, escuchando, alimentándote de basura en vez de la santa palabra de Dios. Este pueblo comenzó comiendo y bebiendo. ¿Alimento qué? Y Cristo estaba allí alimentándolos. Y hermano, termino con esto. Lo triste de la historia es que vivimos, estamos a esto de vivir prácticamente como el mundo vive y esperar, aún así, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. No funciona así. Jamás. Escucha lo siguiente, hermano. Nadie que viola los principios de Dios termina bien. Repito, nadie que viola los principios del Señor, nadie que defrauda al Señor, nadie que deshonra al Señor, termina bien. Israel no terminó bien. Generaciones no han terminado bien. Naciones enteras no han terminado bien. Porque han puesto a un lado el consejo de Dios y han seguido su propia opinión. Pastor, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Dice el versículo 13. Hay una tentación. El Señor en su fidelidad y misericordia siempre nos da la ¿qué? ¿Sabes por qué? Porque el huir del pecado es una elección. Y una elección que está basada en el amor que le tenemos a ¿quién? Tú amas a Dios, tú vas a elegir honrarle. Por eso dice el versículo 14, huid de la idolatría. Huid. Es una elección, hermano, no pecar. No hay tentación que diga, ay, pastor, es que no pude. Pasan una de dos cosas. Si no puedes es porque no eres salvo. O porque no estás eligiendo la salida. Porque no quieres la salida. ¿Sí está conmigo, hermano?